Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Puedo Ser Cualquiera. Hoy tenemos una invitada súper especial, Ana Isabel Santamaría Tobón, yoga al alma. Ella está demasiado metida en todo el universo del yoga, del wellness, de la introspección, de que le encanta escribir, compartir en su Instagram. Y hoy hablamos de muchas creencias que tenemos sobre el yoga, sobre la meditación, sobre, oye, yo tendría que ser flexible para hacer yoga o simplemente me puedo agarrar un mat y hacerlo sin excusas. ¿Qué nos gusta? Hablamos de la maternidad, que me parece que es un tema súper bonito, y de a la hora de escoger una pareja, qué tan importante es que esa pareja también se haya trabajado, hable tu mismo idioma, esté contigo como en el mismo universo. Entonces hablamos de muchísimas cosas, de retiros espirituales. Si ustedes son personas que les gusta ir a un retiro, ella tiene retiros buenísimos, tiene una plataforma de manifestación, de hacer yoga, de meditación. Entonces, muchos temas que quiero que toquemos. Así que, Ana, bienvenida a este episodio de Puedo Ser Cualquiera. Gracias por estar aquí. Lo primero es que además nos estamos conociendo hoy. En este momento. En este instante, hace 5 minutos. Así que te agradezco mucho porque te escribí desde el Instagram de Puedo Ser Cualquiera y me respondiste muy amorosa y tú vives en Medellín y coincidió que justo cuando iba a grabar en Bogotá se dio todo perfecto. En verdad lo cuadré por ti el día de hoy. Ok, se vale. Y alguien te dijo que yo iba a estar y organizamos, bueno. Exacto, Ok. y todo se dio y entonces pues estoy muy feliz de que estés aquí. He seguido como tus posts, tu Instagram, me he metido a ver todo lo que tienes de tu membresía y pues un poco para la gente que no te conoce o no te ha visto, quiero que les cuentes un poquito quién, quién es Ana o quién es tu plataforma de yoga, un poco este universo que tú has creado. Vale, Juana, gracias. También oyéndote hace unos meses. Yo soy una mujer colombiana en la edad más fascinante para mi gusto, en los 40. Soy madre de 2 niños, entrando en su adolescencia, 10 y 12 años. Soy periodista de formación porque lo que más amo hacer en la vida como oficio es escribir. Me encanta escribir. Y en plena carrera de periodismo conocí el yoga y me di cuenta de que podía ser la misma persona, pero bajándole 5 rayitas al acelere, a la rabia, al cambio de estado de ánimo, que también obvio era propio de la edad, tenía pues 20 años en ese entonces, y cuando lo conocí a profundidad y era tan desconocido en Colombia en ese entonces, dije, esto lo necesita conocer más gente y pues yo me voy a encargar de eso. Quiero ser profe, amo enseñar, entonces la enseñanza ha orbitado en mi vida desde chiquita. Me acuerdo que filaba las muñecas y les daba clase y les calificaba los exámenes con lapicero rojo y incluso ahora me estaba acordando que mi mamá me decía liquid paper porque yo la corregía mucho. O sea, he enseñado toda mi vida y simplemente eso ha ido cambiando de forma. Primero era solo mat de yoga y luego dije, me da pesar que para algunos que sienten que las posturas son muy difíciles sea excluyente y nos estamos perdiendo de todo lo que hay detrás de la filosofía del yoga, de la respiración y de la meditación, y después llegaron herramientas de crecimiento personal. Entonces esto se volvió como un 360 en el que no sabía que el periodismo se me iba a filtrar porque finalmente soy una comunicadora. Tienes tu Y podcast. exacto, y sabía editar, y sabía grabar, y sabía hablar, y sabía organizar el tema de la voz, que las P's, las S no suenen, eso se lo enseñan a uno pues en clase, en la universidad. Y bueno, terminé juntando todo. Hace como unos años fue como el gran déjà vu de ir uniendo puntos, como decía Steve Jobs, y dije, bueno, esta es la vida, estoy viviendo la vida que quiero vivir. Entonces hago muchas cosas, pero mira que en el centro está lo mismo que siempre he sido,
comunicar, enseñar y lo hago a través de mi maternidad, a través de las prácticas dentro del mat de yoga y también al salir, que también fue una gran dualidad de mi vida. En una época era como profe mientras estaba en el mat y muy yogi, pero salía y yo decía, bueno, ¿y esto cómo se come en la vida real? Sí, cómo salgo y no me ofusco tan fácil, cómo salgo y puedo tener más serenidad, cómo puedo tener hábitos que apoyen esa práctica y hoy finalmente todo orbita alrededor de eso. O sea, si fuéramos un sistema solar como me lo enseñó la Marrinchen, no sé si lo han visto, ese ser hermoso que estuvo en el podcast hace un año, es cuál es el sol de tu sistema. Entonces mi sol es el crecimiento personal. Y alrededor de eso orbita ya mi familia, mis niños, mi enseñanza de acrobacia del yoga y mi enseñanza del yoga de la vida real. Wow, me encanta todo eso que estás contando y me quiero como regresar un poco a esta creencia, digamos que este podcast siendo de creencias, como esta creencia de que cuando eres espiritual tienes que dejarlo todo y tú tienes algo en tu Instagram que dice cuando entendí o en tu página web que dice cuando entendí que la espiritualidad era un camino diario y no una meta lejana, mi vida se transformó. Y quiero que me digas como de dónde viene esa frase, porque creo que sí, cuando a ti te dicen espiritualidad o sí, como yoga, meditación, la gente piensa, me tengo que deshacer de todo. O sea, ¿cómo integro todo esto en mi vida normal? Lo que pasa es que en Occidente, para bien o para mal, así es, espiritualidad y religión son como la espiritualidad y religión son la misma cosa, entonces están así pegaditas y uno siempre ve eso como un lugar al que vas, eres espiritual, sales o eres religioso, sales y ahora sí la pachanga, ¿cierto? De hecho tenemos ese dicho popular que dice el que reza y peca empata, es como si por acá rezas pero por acá pecas, como si todo lo que no es religión es pecado, ¿sí? Para mí empieza a ser muy obvio que hay una gran incoherencia en esa manera de vivir la religión, porque pues de hecho lo vemos el más cristiano o el más católico o el más de la fe que sea, pues crecimos con este referente. Después sale y es otra cosa que uno dice, no logro conciliar estas dos personas. Es como si tu sombra y tu luz no pudieran estar en el mismo lugar, porque si yo veo tu sombra me espanto. Y a mí me empezó espantando. De hecho, yo pues empecé muy joven a enseñar y cuando salía los viernes me encantaba tomar sangría. Y yo siempre miraba alrededor, que nadie me conozca, se van a desinflar de la profe, como si las dos cosas no pudieran convivir. Y después me di cuenta de que de hecho la gente que yo más admiro y a la que más me quiero parecer es la que tiene la sombra encima de la mesa. O sea, encima de la mesa. A mí me encanta la gente con biografías desastrosas, la que cuenta sus metidas de pata más horribles, la que se muestra súper humana y me genera un rechazo natural, no porque, sino porque es como que no le creo. Esa perfección, esa voz como impostada y ese como ese exceso de coherencia, pero es muy forzada y yo, es mi antirreferente, realmente no quiero y no quiero estar alejada. A mí la tarima, como el por acá el pedestal, es como el de entrada tú dices, yo ni quiero admirarte porque nunca voy a poder ser tú porque soy demasiado humana para ser tú. Y ese demasiado humana es, yo les digo a mis alumnas y en mis retiros me tomo un vino con ellas y nos morimos de la risa y después en uno que tuvimos el año pasado en India, el último día estábamos en una escala en Estambul y nos fuimos a comerciar juntas y nos tomamos un vino porque es que yo quiero ser una yogi de la vida real, o sea, una humana simplemente queriendo ser mejor, pero no mejor para estar encima de otros, sino para vivir más rico yo, porque en ese egoísmo espiritual que le digo, si yo estoy mejor, también la gente que está a mi lado está mejor. O sea, para un hijo, ¿cómo no va a ser más rico una mamá feliz? Una mamá tranquila, una mamá que duerme rico, una mamá que sale con las amigas y se estalla de la risa y vuelve relajada a la casa, una mamá que no se sorprende ante sus errores, ante sus eh, contestaciones de adolescente o preadolescente. Sí, una mamá humana, aterrizada. Entonces de ahí sale porque es muy reciente, son muchos años de trabajarme, 20 años de vivir lo más conscientemente posible
Y apenas ahora, hace unos años, empiezo a ver mis reacciones donde sé que normalmente hubiera estallado, donde normalmente me hubiera quedado dándole vueltas y vueltas al asunto porque esa es mi, digamos, personalidad por defecto. Y empiezo a ver unas reacciones donde yo misma me sorprendo y digo, wow, lo estamos haciendo bien. Wow, he aprendido algo. Soy capaz de apartar mi ser bonito, real, espiritual, de esas muchas miles de máscaras que me he puesto en la vida y ya no me pesan tanto. Y también sé reírme de mí misma, o sea, me puedo reír de mi exceso de sensibilidad, de mi capacidad de meterle drama a las cosas, de mis creer que todo es personal. Es muy bonito, muy bonito. No es que no estén las máscaras, pero no sé que esa no soy yo. Entonces ahí digo, esta es la espiritualidad que a mí me interesa. Y además, increíblemente le doy la vuelta a esto y me enamoro de la religión, pero no como loca practicante, no cero, sino que todo eso que yo antes rechazaba, ya digo, ay, estábamos hablando de lo mismo, sino que ese lenguaje a mí no me conectaba. Pero ahora yo puedo ver una cosa incluso bíblica y decir, Dios mío, me estaban enseñando el mismo amor incondicional, la misma no violencia, la misma meditación, pero yo no había sido capaz de entrar por ese lenguaje, pero ahora entré y digo, entiendo todos los lenguajes. Me encanta eso que dices. Primero, que quería como rescatar, y digamos que es un poco, suena a propaganda, pero puedo ser cualquiera, o sea, pero realmente por eso le puse el podcast, un poco puedo ser cualquiera, porque me identifico con lo que tú dices. A mí, pues me empecé a meter como en esos temas de, le voy a quitar el tema de espiritualidad, pero de conocerme más a mí misma y de ser más consciente, a poder vivir más tranquila, siendo menos reactiva, culpando menos a los otros y siendo más responsable a lo mío. Entonces, en ese tema, como que claro, pues entró un tema espiritual, pero yo también decía, pero a mí me encanta comprarme mi cartera carita, que me la quiero comprar y es divina y llevo trabajando un año por esa cartera, pero después me quiero ir sin zapatos al río y comerme mi pollo con la mano, ¿me entiendes? Entonces yo decía, pero quiero que todo quepa, quiero que, pues sí, que igual yo puede que hoy te diga, Ana, no, yo creo que tú deberías dejar a esa persona porque esa persona te hace daño y al otro día tú me ves haciendo eso. Sí, como que entonces yo igual te puedo dar ese consejo, pero de pronto no voy a ser la perfecta que va a hacerlo tal cual en mi día a diario, como que siento que todo cabe, entonces me gusta mucho como tú lo ves, porque siento que esa es como la espiritualidad o la manera más sana de ser, lo que es como aterrizarlo a la tierra normal, ¿no? Hay una frase que dice, de cerca nadie es normal. O sea, tú toda la gente que ves como muy compuestica es porque no la has visto lo suficientemente profunda ni en su sombra, repito, además la sombra es una belleza porque sale en tus lugares más íntimos, sale con la pareja, sale con los hijos, como donde dice, pues no aguanto más, vengo de la calle de apretar como barriga con un corset, llego a la casa y ahí sale todo, ¿sí? Pero entonces yo empiezo a estar en círculos muy cercanos con personas a las cuales de lejos hubiera mirado en el chorro de luz del escenario y hubiera dicho, esta persona es luz, eres luz infinita. A mí me asusta cuando me dicen eso y yo, no, 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 no. Y empiezo a estar en sus círculos cercanos, a hacer retiros con estas personas, a ser amiga de terapeutas que son muy admirados y de los cuales alguien si sabe muchas cosas de su vida diría que desinfle. Y digo, así es como yo quiero ver a la persona. Y lo mismo que estás diciendo, es capaz de aconsejar y decir, no hagas esto, y en su intimidad hacer muchas cosas aparentemente contradictorias, porque es que nadie está graduado. Sí, mi desafío quizá no es ese, o quizá porque es ese te puedo dar un consejo desde un lugar distinto, pero no quiere decir que yo esté graduada del tema económico, emocional, de pareja, de maternidad, de propósito de vida, de amigas. O sea, es que cada escenario de tu vida es examen tras examen tras examen y hay unos exámenes que es como si ya hubiésemos llegado a la vida validando eso, o sea, ya lo traemos como de beca, no lo sabemos, pero hay unos escenarios que uno dice, me doy con la misma pared 8.900 veces y yo no quiero que nunca en la vida mis alumnos, por ejemplo, que han estado muy cerquita, digan, ya no, bueno, si quieren díganlo, es que no me importa eso, pero no la admiro porque en este lugar tiene mucha sombra o
parece que no supiera nada y no aplica nada de lo que dice, pero realmente eso no es incoherencia, es humanidad, es eso, porque, y lo mismo pasa, digamos, volvamos al escenario de la religión, nos desinflamos de los líderes religiosos es porque se esfuerzan en sostener un lugar en el que yo no soy humano para esto, a mí no me interesa la vida de pareja, a mí la sexualidad no me llama la atención, pero después vemos una sombra escabrosa que es como un sótano de Barba Azul, ya que me dijiste que te quieres leer Mujeres que corren con los lobos. ¿Quién es Barba Azul? Es un señor que llama a la niña más hermosa del bosque, se quiere casar con ella y le dice, puedes ir a todas las puertas del castillo menos a esta, y cuando él se va de viaje, ella abre esa puerta y ahí están los cadáveres de todas sus ex esposas. Es una fábula para decir que todos tenemos un closet donde guardamos un pedazo de nuestra oscuridad, y entre más enclosetemos nuestra humanidad, más feo va a oler, porque es como el cuarto útil que nadie revisa, que tiene ratas, cucarachas, maletas con moho, árboles de Navidad que dan alergia, mientras que si tú aireas eso, pues sí, todos tenemos un cuarto útil en la casa, pero ¿qué tanta luz le entra? Cuando está basado en la prohibición, no le entra luz y es muy feo. O sea, la vida secreta de los líderes, la vida secreta de las tradiciones que obligan al celibato y pueden ser muy feas, a no ser de que eso de verdad obedezca a algo intrínseco de uno, pero las cosas impuestas no llevan sino a cómo me escondo mejor. De hecho, hay una frase que dice, la prohibición está pegada al contrabando, tanto en el comercio como en el amor. Todo lo que prohibimos, el espíritu humano es como le hago contrabando a esto. Entonces la clave está en aceptar. Sí, miren, mira mi abanico. Uf, de lo más blanco, hermoso, luminoso, sereno, cuando soy tu profe, a lo más negro, oscuro, cuando estoy en un día negro, cuando me ofusco, cuando se me sale todo mi descache. Y yo abogo una y otra vez por que la gente permita que se vea eso. No tiene que ser en público, no, pero al menos que haya un grupo de gente con el que tú puedas hacer esa versión que tú digas, si me ven eso, se me van todos los seguidores. Pero qué rico poderlo al menos aceptar uno y luego compartirlo con alguien. Claro, total. Es como entre más te lo niegas, más lo ves. Yo he contado pues bastante esta historia de cómo empecé el trabajo de la sombra, que pues yo cuando me lo dijeron, entendí lo que me había pasado años atrás, y era que yo había ido a Burning Man, estaba con mi novio de ese momento, había una niña espectacular, guapísima, de 21 años, con un cuerpazo, casi encuerada, ¿me entiendes? Bailaba y yo la miraba y entonces el otro le daba una nalgada y era Dios feliz. santo. No, pero ella mata y yo la miraba y yo decía, pero esta mírala, yo le quería decir a mi novio, ¿Cómo se atreve? ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Y quería que él la criticara también, como critícala y dile que era lo peor, porque como cuando empecé el trabajo de sombra, muchos años después, me di cuenta que lo que quería era ser ella. Obvio. Quería ser libre, quería disfrutar, quería, ¿sabes? Bailar, que no me importara lo que pensara Pedro o Juan, pero yo no me daba el permiso. En México es esa frase que me encanta, que es lo que te choca, te checa. ¿Sabes? Sí. Y eso que te estresa tanto, ahí hay mucha como información. Entonces yo digo, claro, lo que yo quería era eso. O cuando yo pensaba, no, es que yo no soy celosa, yo entre más decía que no era celosa, más celosa era. O sea, me decía, no sé, hace 10 años, no, empecé a salir con un chico, no, yo me fui a París con mi exnovia, no sé qué, y me estaba contando, y yo por dentro quería matarlo, porque decía, pero cómo él pudo tener ese momento tan especial con alguien que no fui yo, imagínate. Celos así brillantes. Boom. Pero yo me preguntaba, ¿y yo celosa? Yo no, porque pues ¿cómo voy a decir que soy celosa? Sí, ¿sabes? Qué feo aceptarlo. Qué feo. O sea, pero siento que claro, cuando aceptas las cosas como que de repente se te van quitando de alguna manera.
obvio, es ¿no? que tenemos como una obsesión a no dejarnos ver algo, entonces la personalidad empieza como a recovequear, a andar por todos los lugares que evadan eso, pero es que es obvio y el resto lo ve. Entonces es el doble juego de tú lo estás viendo, pero no quiero que lo veas y vivimos jugando como a las escondidas con los seres humanos del lado, mientras que cuando sale dice, sí, soy envidiosa a veces, soy las emociones más horrorosas, ser envidioso es horrible, pero claro que a veces si estoy en una época difícil y veo a alguien en 1 de enero disfrutando toda la vida que yo quiero y no puedo, por el motivo que sea, obvio, dentro está eso, pero el problema y lo que hace la diferencia es qué hago con eso. O sea, le amplío la foto 1000 veces y digo, está ahí, lo que sea, o digo, ay, qué envidia. Y ahí muere, porque lo aceptas y lo nombras, pero donde tú lo aplastes y lo aplastes, te pasa la proyección. Digamos que en otra persona es más difícil verlo, a veces el ejercicio en una película que uno empieza a querer manipular a los personajes y dice, pero ¿por qué no hace esto? ¿Pero por qué no dice lo otro? ¿Por qué no vive? Porque quiere que ella tenga la valentía de vivir lo que tú no te atreves. Ahí la sombra sale más tenue, porque en otra gente sale como en dedito señalador. Claro, totalmente. O sí, o como que cuando uno ve amigas haciendo cosas que uno no haría y uno le, le exige tanto. De eso hablábamos el otro día con una amiga. Ella me decía como, es que yo ese amor propio que ella divulga, no lo veo en ella. Y me da rabia y me estresa y me gustaría que fuera diferente. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué te estresa tanto? O sea, no sé, ¿sabes cuál es la información ahí de la sombra en ese escenario, ¿sabes? Estás queriendo tú ser la profe, pero ella está saliendo, digamos que a contarlo por un ladito mientras lo integra, porque yo que soy profesora, sé que el profesor enseña lo que más necesita aprender. Entonces, cuando adolescentes decíamos, mis amigas y yo, y como en el medio decíamos, los más locos de todos son los psicólogos, ¿sí? También con su venenito. Y sí, porque cuando yo entro al yoga y te digo que mi emoción más predominante en toda la niñez y adolescencia es la rabia, y la rabia es la ausencia de serenidad. Entonces, muchas veces empezando también me preguntaba, ¿qué va a pasar el día que alguien que me conoció en mi época más irascible, más rabiosa, más reactiva, llega a yoga? No me va a creer, no me va a creer y un síndrome del impostor gigante. Y mentiras que yo entré a yoga precisamente porque al ir a ese lugar encontré la serenidad que a mí me faltaba y por eso me quedé. Y entiendo que quien naturalmente tiene implantado el chip de la serenidad llega a yoga y se aburre porque dice más de lo mismo. Esto a mí pues es agua en el océano, redundante. ¿Quiénes nos quedamos? Los que allá encontramos el remedio de lo que no hemos podido encontrar en otro lugar. Entonces, pues si alguien se dedica a enseñar amor propio es porque probablemente tanto repetírselo quiere absorber la información que le da a otros. También es una proyección bonita, es una manera, yo sé que podría interpretarse como incoherencia, pero ¿quién más que alguien, por ejemplo, que ha tenido trastornos de la alimentación para enseñar sobre trastornos de la alimentación? O sea, quienes están en los centros de rehabilitación por drogadicción y alcoholismo son casi todos ex adictos. ¿Quién más que esa persona para contarte el tortuoso camino a la sobriedad? Nadie, porque es que la universidad de la vida no la reemplaza nadie. O sea, para sentarse a hablar de ser de esta manera están los coaches, pero la gran y hermosa sabiduría de la vida es haberme metido al hueco 1900 veces y en la 1901 decirle, sabes que yo sé cómo se sale del hueco y no lo leí en ningún libro. Me resbalé 1899 veces hasta que pude salir. Entonces, con amorcito y compasión, creo que podemos permitirle a cada uno ser su propio maestro, así en un principio haya un impostor ahí haciendo el trabajo. ¿Y cómo era esa Ana de hace 25 años? ¿Cuáles eran sus creencias limitantes? ¿Y qué fue como qué fue lo que te jaló al yoga? Porque pues no sé tú qué pensabas de lo que era yoga en ese momento, ¿me entiendes? Pues yoga no existía, es una palabra desconocida. Yo no sé. No, Sí. cero. Me veo niña muy sensible, súper sensible, pero yo no lo sabía. Ahora sé nombrarlo, antes no. Digamos, primeros días de colegio, para mí aprender
era apasionante, era muy fácil. Me acuerdo como las primeras veces que me ganaba en el colegio se llamaba la medalla escolástica de ser la mejor del salón y yo decía como pan comido, literal, era muy fácil y muy rico. Yo disfrutaba aprender. Después me di cuenta de que eso lo celebraban, entonces es como el ratoncito buscando el queso porque allá hay algo que le da como alimento a mi ego, tampoco sabía que era ego, pero sí me daba cuenta de que eso me compraba aprobación, por lo menos familiar. Sí, en el colegio, es como la que llaman para liderar el acto cívico, la que eximen de los exámenes, la que nunca se queda en cursos remediales, habilita nunca en la vida, entonces era como está bueno ser esto. Y luego al entrar en la adolescencia empezar a crear una dualidad entre la que quiere pertenecer y no le sirve casi nada de eso que tiene. O sea, para pertenecer no era cool ser buena estudiante, no era cool ser la juiciosa, me desarrollé más rápido, era más alta, era como los niños me llegaban como al codo y yo era como, no era cool ser alta, saber mucho porque decíamos que nos sentábamos con los amiguitos chiquitos, éramos nosotras como damitas de compañía, calladitas, y ellos haciendo, ¿cuántas materias vas perdiendo? Y yo como, ninguna. No, todas 10. Entonces empezar a enclosetar muchas cosas, sobre todo la sensibilidad que me importaban mucho las cosas y eso, como esta, ¿qué le pasa? Entonces empecé a enclosetar pedazos de mí y entrar muy fácil en el mundo social de otras maneras, como siendo más divertida o acompañando a mis amigas que eran mucho más divertidas que yo, bailaban como la de Burning Man y se sabían como el juego social, yo no me lo sabía, pero tras de ellas lo fui navegando. La reacción natural a eso es que apenas, como la descripción del corsé que te dice, apenas puedo descansar de esa impostura, es como, puff, entonces en mi casa era muy reactiva, era muy brava, me parecían decimos en Medellín, peyes, mis hermanos, mis papás, todo, entonces yo era luz en la calle, oscuridad en la casa, salía y brillaba y hacía mucho esfuerzo para brillar y llegaba a mi casa a soltar, a culpar, a morirme de la rabia porque no me dejaban hacer lo uno, lo otro, yo quería vivir a 1000, quería tomar trago, quería quedarme hasta tarde, quería pertenecer desesperadamente al precio que fuera. Entonces así terminó el colegio, así empiezo a estudiar la universidad, ya un poquito más madura y sé que mis sábados eran muy difíciles, como que salía de rumba el viernes, tomaba trago, pero quería ser deportista porque siempre lo he sido. Entonces era como, ¿cómo meto a todas esas mini Ana Isabeles que llevan un 10% de mí, pero van sin alma a todas partes porque el core de mi vida, que es esta sensibilidad, este deseo de enseñar, de hablar profundo, eso no existía. O sea, en una discoteca tú no hablas. Tú vas, te das 800,000 besos y llévame a mi casa y te llevan a la casa otro beso, chao, y nadie le importa ni quién eres, ni qué piensas, ni qué sientes, nada. Mi espíritu no estaba en ninguno de esos espacios, pero sí había pedacitos que hoy también valoro mucho, la Ana Isabel que puede ser divertida porque qué pereza, tanta profundidad y todo lo que hablamos ahora que puede convivir. Y llega entonces la práctica de yoga, el deseo de estar mejor, como de no tener tanta rabia y de no querer vivir tan rápido, porque también me acuerdo de obsesivamente tachar días del calendario. Esa es una visión que tengo mucho como entre mis 18 y mis 21 que conozco el yoga y es como cojo el calendario al principio del año, veo cuándo es festivo y tacho y digo como este día no me toca vivirlo, es como un día fácil. Cuando empiezan las vacaciones de la universidad, cuando es Semana Santa, cuando es la semana de receso, es como, entonces, ¿qué es lo que no te gusta de tu vida? Que tienes ese afán de tachar días y decir, ya viene diciembre, o sea, ¿de qué te estás eximiendo? Y llega finalmente el yoga como en un deseo de algo, una sed de algo, o sea, tengo un vacío y no sé qué es. Tengo una duda, tengo una curiosidad. Entro a un salón de yoga, hago una primera clase y digo, esto me gusta. No le encuentro ningún sentido espiritual, ni lo estaba buscando, es algo. Un ejercicio un poco como vamos a hacer ejercicio. Sí, un ejercicio distinto y me empiezo a enganchar con esto y digo, esto está muy rico, esto me da algo, pero no es sino hasta que en plena carrera me voy a vivir a China 8 meses en la soledad más horrorosa, en la época de no redes sociales, en la época de, no es que ni Facebook existía, a 13 horas de mi familia, es decir, a mí se me acaba el día, había días que no lograba hablar con ellos, no se han levantado y yo ya tengo sueño, cosas así,
primero me fui con una amiga, luego ella se fue para Tailandia y me quedo sola en Shanghai, literal lost in translation. Y yo miraba por la ventana y todo siempre está lleno, buses llenos, aceras llenas, calles llenas, y yo, el asomarme a mi propio vacío, a ese, ya, o sea, los días de tachar allá fueron lentos, porque cuando uno no hace nada y no existía el matatiempo del celular, me obligó a vivir conmigo misma. ¿Y cuál es el afán? Y hago yoga, tenía un presupuesto muy limitado y elijo gastármelo en prácticas de yoga ilimitadas en el mejor estudio de la ciudad, y a veces voy 2 veces, y la tristeza, la añoranza sigue, pero de repente estoy bien y respiro mi tristeza y me acuesto en un parque a leer, y no me importa si es lunes o martes, y no tengo afán de que sea domingo, y ya no me importa si llega o no junio para que esto se acabe, y estoy bien. Esta es mi medicina. Primera vez que me apropio de todos los pedazos de mí. Me dedico a leer, me dedico a escribir, oigo música, voy a museos. Mi plan del día era: voy a ir a clase de chino. Al otro día es: tengo clase de cocina. Al otro día el único plan del día es yoga e ir a conocer un museo que abrieron. Y los días son simples, pero mi vida está llenita, llenita, es satisfactoria. Yo me olvidé de eso y dije: yo necesito que esta sea mi vida, porque yo ya no quiero ser más la persona que estaba siendo. Me faltaba un año de universidad, lo terminé literalmente un 4 de junio, algo así, un 3 de junio, y al otro día me fui a certificar, como que no quiero que esto se me olvide, no quiero que esto se me pase. Y al incorporar el yoga, nada cambia, pero todo cambia en el sentido de que el observador que está viendo esa vida pasar cambia. Ya no es, de verdad, a mí hoy no me importa si es domingo, un domingo puedo sacar el computador y trabajar todo el día, y de repente esta semana tuve un lunes muy fuerte con un tema del colegio de mi hijo. Llegué a la casa, tenía 1000 cosas para hacer y no tenía energía, me sentía bajita, con la cabeza se me iba a estallar, y dije: hoy no hago nada. Y si ese día alguien me hubiera invitado a comer y a tomarme un vino, el lunes, pero me lo puedo tomar. O sea, mi vida dejó de ser una cárcel autoimpuesta para volverse la vida que yo quiero vivir. Y no es porque viva de vacaciones, no es porque viva en Bali soleándome, cero. Es una vida con mucho rigor. Soy muy juiciosa, soy muy disciplinada, pero quepo yo entera. Y eso es muy lindo, es muy lindo. Me ha tardado una infinidad de tiempo, pero armé la vida que yo quería vivir, y eso es un privilegio. Claro, porque ahorita que te estoy escuchando y la gente que, digamos, tenga este pensamiento de, claro, pero pues es que ella hace yoga y vive sin hacer nada, ¿no? Lo que tú dices, como esta creencia de, pero pues es que ella es muy afortunada, sí. Sí, pero ¿cuánto te costó trabajo llegar ahí, no? Porque es que la gente creo que ve en redes un pedacito mini de lo que pasó Ana todo este tiempo para, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero me voy a certificar, pero lloré, pero hice esto, lo otro, ¿no? Como que por eso me gusta que lo recalques, y esta es la vida que yo he creado. No es simplemente casual, no es No. gratis, yo la creé, Y la ¿no? sigo creando, y la sigo creando. También tengo días requete oscuros. Algunos me pasan cosas y otros yo me regocijo en eso. Pues tengo un pedazo de mí que se va hacia eso, pero las sigo creando. Pero realmente no porque haya tenido una vida difícil. Yo no he tenido tragedias, normal, o sea, ver a mis papás envejecerse, verlos enfermarse, que no siempre funcione en mi vida afectiva, que tenga bajones en mi trabajo y de repente esté asustada porque las cuentas no dan, lo que le pasa a todos los seres humanos del mundo. Y es, ya no es qué me pasa, sino qué hago con eso. Así suena cliché, pues es la verdad, porque primero me confronto, obvio, siempre está ese primero de por qué a mí, de por qué de esta manera, y después está el rato de, bueno, ya me quejé un ratico, ahora qué voy a hacer con eso, pues porque no me puedo quedar dormida en los laureles, o qué voy a hacer con ver a mi mamá, a mi papá enfermarse y saber que no son infinitos, y con esa sensación de orfandad que empieza a dar, saber que no siempre estás cuidada, protegida por alguien a quien has admirado y mirado para arriba toda la vida, y lo respiras distinto y lo haces distinto. En eso está, pero realmente, así como mi vida no ha sido una tragedia y puedo sentirme afortunada, sí, por eso, tampoco ha sido un camino de rosas, y puedo sentirme también afortunada por eso. He tenido los retos suficientes para sacarle brillo a mi personalidad. Los
todo, y no estoy eximida porque a veces digo yo, ay, qué rico, una época deliciosa y ¡pum! Cae el meteorito, no, otra vez, cae, ahí está, bueno, ahora es como si hago la parte teórica de la universidad y lo mandan a uno a práctica de vez en cuando a ver si es Claro, verdad. totalmente. Y si tú, digamos, miraras hacia atrás en ese momento donde te certificas en yoga, eh, ¿cuáles eran tus creencias en ese momento de lo que iba a ser Ana más adelante? ¿Tú querías ser profesora? ¿Tú como que qué te imaginabas, sabes? Yo me imaginaba a Heidi en la pradera, qué risa, tierno, bailando la. Si yo veo, cuando nos íbamos a graduar del colegio, hicimos un ejercicio de cómo te ves en 10 años. O sea, tenía 18 a los 28. En algún encuentro de colegio nos entregaron eso y yo había escrito 4 libros a los 28. Tenía 3 hijos. Había hecho una maestría de no sé qué. O sea, no, de verdad, No. tan ilusa, ¿cierto? Y todo era muy distinto. A los 28 yo no tenía ningún hijo todavía, no había escrito ningún libro, o sea, era otro cuento diferente. No, yo me imaginaba que iba a ser escritora y que iba a hacer yoga y enseñar por... Ah, otro sueño tiernísimo que tenía cuando ya estaba embarazada, que iba a poner en la escuela de yoga que yo tenía, a mí como patio, pues una cuna, y ahí iba a estar el niño como si fuera un peluche, quietecito, mientras yo daba clases de yoga. Perfecto. Y al terminar yo le decía, bueno, mi vida, vamos, y agarraba al bebé y me iba para la casa, y todo Johnson y Johnson. Y nada se parece, nada. Pero en sus tiempos y a su manera ha ido llegando. Bueno, y para la gente que dice, yo nunca he hecho yoga y el otro día me invitaron a un evento y éramos, no sé, 10 personas y de las 10, ponle que 3 nunca habían hecho yoga, nunca, que fue como, wow, qué loco. Los 3 hombres, perdón Obvio. chicos, pero sí, nunca habían hecho yoga. ¿Tú qué les dirías? Como que, oye, y lo quiero como plantear un poco con relacionado a la ansiedad, porque veo hombres muy ansiosos, entonces podría ser un camino de medicina para eso, ¿no? Como que tú que sabes mucho más, ¿qué opinas? El yoga no es la panacea, pero se le parece. O sea, es una medicina brutal, pero es como la de la tiroides que hay que tomársela casi que todos los días. No es como que hice yoga, has hecho yoga, si yo hice como una anécdota, no cambia nada. O sea, puede que ese día sea de repente más riquito de vivir, pero nada contundente. Es entonces una medicina acumulativa, permanente y eh, es muy difícil convencer a alguien. Primero, el yoga occidentalizado nos lo han vendido como una acrobacia, que puede serlo, pero no es todo, que se ve muy difícil y la persona que es rígida, no muy hábil, no muy fuerte, dice, pues de entrada eso no es para mí. Es parecido como al gran gurú que vemos allá, decimos, eso no es para mí. Entonces le quita como las ganas de entrar y me da pesar porque yoga es un universo mucho más amplio que eso. Yo les diría, no lo pospongan, porque también me pasó cuando empecé a enseñar que mucha gente que me conocía me decía, yo te llego cuando me jubile. Y no es que sea tarde, pero entre más jóvenes es más fácil desarrollar las conexiones neuronales y las habilidades físicas que hay que tener para hacer una práctica consistente, efectiva, al menos estamos hablando de yoga físico, ¿sí? Entonces les diría, sin posponerlo, ensayen. Aquí es como una cosa muy de creencia, el hombre no llega, pero tú vas a Estados Unidos a una escuela de yoga cualquiera y es miti miti. Es más, los grandes gurús, maestros del yoga son en su mayoría hombres. ¿Qué pasa ahí en el camino que las mujeres empiezan a ser muy practicantes y casi ninguna llega a ser la gran gurú? Quién sabe, pero es para todos. Entonces es desenrollar un mat de yoga, hacerlo si quieren como complemento de una rutina deportiva, porque también en este lado del mundo el deporte es como el top of mind y el yoga es como el decorado ahí a un ladito,
pero cuando uno empieza a hacer más se da cuenta del rigor físico, es brutal. O sea, yo he tenido gente Ironman, o sea, corredores, y llegan a yoga y me dicen, me descongelé, o sea, es un charco de sudor de lado y lado. ¿Qué me pasa si yo puedo, no sé, subir las palmas en Medellín o puedo hacer un Ironman? Y a mí nunca me ha pasado esto. Mira, es distinto, o sea, es muy profundo, es en la articulación, es en los huesos, es en los músculos intrínsecos que sostienen la postura, y por eso tú ves a un yogi erguido como con una grasa en su postura, pero lo ves flaquito y dice, ¿cuáles son los músculos? Ahí están, sosteniendo su esqueleto. Los ves más serenos, sabiendo respirar, sabiendo sostener los momentos densos de la vida, muy presentes, muy metidos en ellos. A mí me encanta la palabra como incorporados, es como muy metidos en su cuerpo. Pero no se puede convencer a nadie y no es teórico. A veces es como, ay, dame un libro para antojarme. Y yo, mira, lee yoga si quieres, pero el yoga es una práctica. No es como que me voy a poner a leer sobre los problemas de la tiroides. No, querida, tómate la pastillita. Entonces, párate en un mat de yoga, das 15 minutos y al otro día el cuerpo te va a decir, la mente te va a decir, el sueño, bueno, al otro día no, pero al tiempo, y da resultados rápidamente. La flexibilidad llega, la fuerza llega. Una cosa que suena como muy sectario, a mí me da susto decirlo, pero es verdad, la comunidad llega, o sea, juntarse con personas que están en este lenguaje, que se corrigen entre ellas las posturas, se ayudan, se recomiendan libros, series, y no es como que la otra gente no quepa, pero sabemos de lo que estamos hablando, y es uno de los regalos más hermosos de la práctica de yoga como una comunidad, que en yoga se llama Sangha. Entonces para mí es antes y después. Y realmente no conozco a nadie que se haya metido de lleno, haya obtenido estos beneficios de los que te estoy hablando y diga, ve, ya no quiero hacer yoga. No conozco a nadie ex yogi, nadie ex crecimiento personal, nadie ex consciente. No, no hay como camino de retorno. Uno dice que, o sea, es más costoso a veces, no estoy hablando de plata, obviamente, es más incómodo a veces, pero igual quiero estar, no me quiero ir. Entonces, para la ansiedad, sí, hoy está 100% comprobado por la ciencia que la respiración es la medicina para la ansiedad, para el miedo, para las voces de la cabeza, para el diálogo de la cabeza que es nocivo, para el darte cuenta y parar a tiempo. Y el nivel de conciencia ha estado porque tanta saturación necesitas antes de tomar decisiones distintas. Entonces también el yoga te da una conciencia de verdad es necesario estar arrodillado en el pantano sufriendo para decir yo no quiero vivir así. A veces te permite tomar decisiones más a tiempo y no por ello más facilistas, sino que no necesitas estar demasiado mal para darte cuenta que estás demasiado mal. Totalmente. Muchas veces queremos ya ir a terapia en pareja cuando ya la pareja está en la inmunda, cuando uno ya está en la inmunda, o sea, como que O la tenemos eso. salud. Ajá. En el consultorio, cuando el señor te dice, estás con un cáncer, y es como, yo quiero cambiar mi vida, o sea, se vale todo el tiempo, hasta el último día mientras respires, pero, ay, qué rico hacerlo proactivo, o sea, tomar decisiones aliviado, tomar decisiones enamorado, tomar decisiones conectado. Si ante un ratico donde tú ves que no estás conectándote con tu gente del alma, sea una amiga, la pareja, el hijo, y decir, no está rico, hace rato no se siente igual, conversémoslo. Y no llegar pues a cuidados intensivos en todo lo que a conexión se refiere para decir, no estamos bien. Totalmente. ¿Qué tipo de yoga enseñas tú? Bueno, para la gente que nos está escuchando, viendo, los que tienen la fortuna de que van a Medellín y pues te pueden visitar un estudio, ¿dónde es? ¿Qué tipo de yoga es? Y ahorita vamos a hablar de los retiros, pero que hay pues un poco más de viaje, pero la gente que puede ir, ¿cuáles son los tipos de yoga que tú enseñas, que te gusta? Vale, yo tuve un estudio de yoga 10 años, ya lo cerré hace rato, entonces hoy mis clases son virtuales, enseño Hatha, que es como la tradición física del yoga, porque hay yoga devocional, hay karma yoga, que no son yoga físico, pero también son yoga y hacen parte de esto. Entonces dentro del Hatha hay una corriente más agringada que se llama como Hatha Viñasa y simplemente quiere decir que no es una postura otra postura para, sino que es como si fuera una danza, tiene mucho sentido físicamente hablando,
hablando, o sea, ya que estoy agachado, voy a esta postura, es como hacer links entre una postura y otra y enlazarlas. Yo les describo, si gráficamente uno pudiera hablar de yoga, es como si fuéramos a hacer una caminada, arrancamos suave, subimos a la punta de la montaña donde está el máximo esfuerzo físico, bajamos de la montaña y terminamos con una relajación que no te deja ni siquiera en el origen, sino más abajo. Y eso quiere decir respiras más lento, piensas más despacio, estás en otro lugar de la conciencia. Bueno, esto es lo que enseño en los retiros, lo enseño en los talleres, lo enseño, y tengo un grupo de amigas, alumnas con las que practicamos y de resto lo hago de manera virtual. Me gusta decirle a la gente que no hay disculpa, ni en Colombia al menos pico y placa, que no sea una disculpa, que la plata no sea una disculpa, que también me da mucho pesar porque se volvió como un poquito snob el mundo del yoga y es como la pinta y el super mega estudio, los estudios gringos son lo más costoso que hay, es uno como que pesar. Yo quiero que sea para todo el mundo y ahí arranqué a que fuera virtual, muy barato, en tu casa, sin disculpa, el mat de yoga que quieras, 2 metros cuadrados, en pijama, con el niño encima, el gato. Yo a veces lo monto incluso para que vean mi práctica, a veces es muy corta y es literal con el gato en la cabeza, en los pies, en la pierna, pero ahí estoy haciendo mi práctica. La idea es tú meter, digamos que tú tienes como tu plataforma, que es como una membresía, ¿verdad? Donde tienes meditación, tienes recetas, tienes yoga, música, ¿no? Sí, todito. Que sea como es como un universo donde yo digo, ok, quiero empezar porque estoy segura que hay gente que nos escucha y dice, oye, pues a ver, ¿me entiendes? ¿Cómo hago? ¿Me puedo meter a tu membresía? ¿Me meto a tu Instagram? Como que ¿cuál es el primer paso para que yo pueda empezar a probar y me dé aunque sea como una probadita? Mira, el 2019 yo empecé a sentir que estaba muy cansada de dar tantas clases cada semana. Entonces empecé a pensar, yo quiero digitalizar esto, mismo esfuerzo para más resultados, ¿sí? Gracias a la vida, había tomado la decisión antes de la pandemia, pero en la pandemia empecé a grabar, me hacía mucha falta moverme, yo me iba a enloquecer en la casa, entonces en el balcón de mi casa empecé a hacer yoga y las prácticas que hacía las monté a YouTube. Entonces al que tiene la disculpa de no voy a comprar una membresía, vayan a YouTube, Ana Isabel Santamaría, y hay algunas prácticas, tienen que bajar hasta el 2020, gratuitas, ensayen como ver esto es lo mío o esto no es lo mío. El que diga es lo mío, un pasito más allá, además no tiene que ser conmigo, diga no me gusta esta profesora, cómo habla, cómo se ríe, la secuencia, no quiere decir que yoga no sea para ti. Yo siempre digo, para cada alumno hay un profe y hay profesores, hombres, mujeres, más lentos, más suaves, más viejitos, más jóvenes, o sea, lo que quieran, vayan y busquen su profesor, porque yo he ido a clases donde si hubiera sido mi primera clase no hubiera vuelto. Yo digo, por respeto no me salgo, pero hay profes que no conectan contigo y yo no soy la profe de pronto para todo el mundo. Entonces, si me gusta, está www.yogalalma.com, ahí hay una membresía gratuita por 5 días y si les gusta, ya ese les hace un débito automático. Entonces, no me gusta, entra a cancelar en los primeros 5 días, 1000 gracias. Al que sí le gusta, 1 mes, 3 meses, 6 meses o 1 año, que es muy difícil, hay yoga básico. Yo es como, te quito todos los obstáculos posibles a tu no. Y si llega un día que dices, no, pues no puedo hacer más. O sea, ensaya presencial, ensaya en Bali, a ver si de pronto hay gente que dice, en Bali de pronto, mira, es muy lindo el entorno, pero nadie va a hacer el yoga por ti. Sí, hay unas cosas de bienestar que es como acuéstate en el consultorio, el bioenergético te pone agujitas, tú no haces nada. Echado, el bienestar llega a ti. En yoga, no, hay que incomodarse. Y cada clase es como un viaje del héroe. Uno llega y la cabeza pelea mucho. Yo a veces le digo a mis alumnas, si yo no fuera la profe, me iría a dormir. O sea, de verdad hay resistencia física y uno siente que tiene 1000 cosas para hacer y por qué voy a perder el tiempo. Y si uno vence esa resistencia, al final siempre es siquiera vine, siquiera que es esta delicia así bañado en sudor. Uno dice gracias a la vida por mi cuerpo y uno es todo poético, queda todo conectado. Es como decimos estar como yoga stoned, es como quedaste drogado por el yoga, además que son productos internos, son tuyos, sin nada externo. Y ahí puede que se enganchen, puede que no, pero ensayando en la casa y quitando disculpas, probablemente descubran que esta es como o un complemento o esta es su forma de moverse favorita. Me gusta eso que dices, que nos
cuesta demasiado sostener la incomodidad. Es como que todo el tiempo queremos que todo sea fácil, que todo sea rápido, que todo sea ya, y es como que me gusta eso del yoga. Ahorita te iba a decir que yo cuando estaba viviendo en Nueva York en la universidad hice mucho yoga en un estudio, eso ya hace rato, como 15 largos años, que se llama Yoga to the People. Era un estudio de yoga de donación y eran, no sé, 50 personas en el estudio. Sin espacio, además. Sin espacio, cero espacio. O sea, pie en cara. Literal. Pie en cara con dedo pequeño en ojo. O sea, pegada así. Y a veces, ahorita me recordó lo que mencionabas, a veces en Nueva York, que es una ciudad que tiene tanto ruido, tanta locura, tanto movimiento, a veces yo iba 2 veces al día, en la mañana y en la noche, porque era como, eso apenas para compensar. Ajá, era como, me daba paz, me daba como tranquilidad. Y fíjate lo que me pasó después. En un momento yo estaba haciendo mucho yoga y me llegó un personaje que requería de mucha rabia, como muy, sí, energía muy arriba, rabia, dolor. Y yo no sé por qué en ese momento la persona que me estaba como coachando me dijo, oye, siento que el yoga no te está funcionando porque te deja muy tranquila. Suelta tu serenidad. Sí, no se serena. O sea, que hoy en día si me dices eso, pues siento que no, pues puedo integrar el ir a yoga y recrear lo otro, pero dejé de hacer bastante yoga en ese momento por eso, ¿sabes? Pero tiene mucho sentido. Claro, tiene sentido en cuanto al personaje, ¿sí? Y es una de las cosas que yo el año pasado me pasó, que te comparto, y es como yo le trabajo mucho pues a mi parte como de conciencia espiritual, tal, y luego llego a la parte de la actuación, donde tienes que estar pues llevando tus emociones al límite de llorar, de rabia, de dolor, y me cuestiono muchas veces como, uy, pucha, o sea, tiene que ser algo que me guste mucho para yo poder poner en juego todo esto que hago en mi vida personal, porque pues al final tu cuerpo no sabe que tú estás actuando, ¿sabes? Simplemente siente que tú estás como en depresión porque llevas llorando 4 meses. Dios, todo el sentido. O sea, hay desgaste en eso. Demasiado desgaste, demasiado. Tanto que lo he contado que me tocó un personaje durante 4 meses llorando todos los días y los siguientes 2 meses se me fue la regla. Wow. Imagínate de lo hormonal del cortisol que tenía tan alto que no me llegó la regla y mi ginecólogo fue como, ¿estás embarazada? Yo, imposible, porque además fue una época que estaba haciendo una 6 meses de huelga afectiva. Me encanta celibato autoinfligido. Exacto. 6 meses de huelga afectiva donde no había estado con nadie, entonces yo era como imposible, o sea, no hay manera. Estoy utilizando el único método 100% seguro. Exacto, que es huelga afectiva. Pero sí, eso me impactó mucho, pero bueno, me encanta como sentarme hoy aquí contigo porque la verdad el yoga es algo que me gusta mucho y que siento que me hace muy bien y que es verdad que uno lo puede hacer en su casa. En la pandemia hice mucho yoga también con una profesora que hacía como online y quiero como retomar, o sea, como Por que favor, sí, retomar, porque emocionalmente siento que es una meditación muy activa. sí. Que eso era otro tema que quería hablar contigo, era como, ¿cómo es la meditación? O sea, la gente cree que meditación es igual a sentarse y no hacer nada, ¿sabes? Y es como, yo no sé meditar, entonces no medito, entre comillas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? La meditación es la capacidad de verte y mirarte y observarte y silenciarte. Hay una dupla que para mí es ganadora, que es silencio más soledad. Unir esas dos cosas ya es meditar y es silencio real, sin podcast, sin programa de televisión, o sea, sin nada, estás ahí contigo. En ese sentido, esta leyenda de pon la mente en blanco ha hecho un muy mal favor a la meditación porque aleja, es lo mismo que hemos hablado todo este podcast y lo hace ver tan imposible que yo de entrada digo, eso no es lo mío, no en esta vida, yo soy muy alborotada para eso. Pero yo tengo alumnos, practicantes que me dicen mi meditación es levantarme media hora antes de mis hijos a tomarme un café oyendo los pajaritos. Mi meditación es salir a caminar y la primera media hora hacerlo en silencio. Después me conecto. Para otra persona es sentarse con los ojos abiertos a pensar
punto. Para otra persona es respirar, hacer 10 ejercicios de respiración o 10 conteos donde tú inhalas y exhalas, intentando que inhalar y exhalar sea tan largo que haces 3, 4 respiraciones por minuto. Solo eso ralentiza las fluctuaciones de la mente, pone el corazón a latir en coherencia y tu cuerpo entra en un estado distinto, absolutamente distinto. Meditar puede ser comer muy lento, puede ser organizar la casa. O sea, el día que tú dices, yo voy a arreglar mi casa, hazlo a conciencia, arreglar el closet, lavar los platos, tender la cama en meditación. Eso es lo que hacen en los ashrams. O sea, hay gente que se va para India, paga los tiquetes multimillonarios para irse a un ashram, a barrer, a trapear, a estar en la cocina de voluntario haciendo lentejas y platos vegetarianos y después se sientan 3 horas. Hazlo en tu casa. O sea, eso es meditar. Meditar es autoobservarte. Y si puedes ir un paso más allá, que te lo enseña el yoga, por ejemplo, cuando uno está en un guerrero 2, si no han hecho yoga, guerrero 2 es una postura, se llama guerrero no porque sea guerra, sino porque es guerrero interior, es el calor que crea esta postura, el cuádriceps básicamente se está incendiando y la profesora dice, inhala 1, y uno quiere matar a la profesora con esta voz poética y uno está incendiándose, pero es del guerrero interior y eso es una meditación porque observas la dificultad y no reaccionas a ella. En la práctica es más fácil porque físicamente estás distraído en algo, pero cuando tú estás sentado, arrancan a salir todos esos monstruos de los que huyes y por eso todo el día estamos audífonos, obsesionados con oír algo, ver algo para no entrar y ver. Y tú dices, no, tengo algo más importante que hacer. Evasión absoluta. Entonces te quedas con tus monstruos. Sí, no has llamado a Mónica. Sí, tienes un problema de pareja. Sí, estás aburrido en tu trabajo. Se te ponen al frente y tú intentas ser como un espectador que ves eso allá y los ves a todos interactuando. Además, uno tiene tremendas salas de juntas adentro. Uno habla, el otro responde, el otro se ríe, el otro dice, pero yo porque soy así, aquí estoy pintado. O sea, un diálogo interior muy complejo. Hay gente que vive en una casa con 10 personajes tóxicos y no se ha enterado hasta que medita. Hay gente que vive con personas muy queridas. Hay gente que vive en una casa de 1 metro, su casa es muy estrecha y no soporta estar adentro. Y otros han ampliado su casa hasta que yo digo que yo vivo en una casa de 2.000 metros cuadrados, que mi mundo interior es muy rico. Por eso mi soledad es deliciosa. A mí me encanta viajar sola. Me fascina. Yo no tengo rollo en estar conmigo. Eso es meditar, punto. El método, escógelo. Pero después de eso tienes una libertad muy hermosa que la describe Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Este hombre estuvo en la Segunda Guerra Mundial, entra al campo de concentración con su esposa embarazada, con su tratado de logoterapia, que él es un psiquiatra pues famosísimo y tiene su tratado listo, manuscrito, se lo quitan, se lo queman, matan a su esposa embarazada. O sea, es todo lo peor que puede pasarle a un ser humano y sin embargo él no pierde el sentido de la vida. Entonces sale, escribe este libro, recupera su conocimiento poco a poco, todo sale del postrauma, escribe y dice, al hombre le pueden quitar todo salvo la última de sus libertades y es cómo reacciona ante sus desafíos. Ese no es literal, pero ese es el mensaje. Y él tiene otra frase muy hermosa que dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en ese espacio vive tu libertad. La meditación lo que hace es ampliar ese espacio. Entonces ya tú no eres esclava de lo que te pasa, sino es como me pitan, pito, me agreden, agredo, me gritan, grito, me insultan, insulto, que es desafortunadamente como vimos la mayoría de los latinos en un estado muy de supervivencia, que yo lo entiendo perfecto, y nuestras dinámicas nos hacen muy agresivos porque la falta de espacio, el ruido, las noticias, es duro, pero cuando tú te alejas de un trip dices, este señor me está pitando porque va de afán, yo no tengo afán, hazte a un lado y déjalo pasar. Hasta ahí llega, o sea, hasta ahí llega. Y si alguien te grita, si tú no te lo tomas personal, dices como, sabes que en ese tono no voy a tener una conversación contigo. Y no lo haces desde la inocencia de Heidi en la pradera, no, no, porque no es eso, es tú lo notas de inmediato por defecto esa yo me quiero enganchar porque es lo primero que nos va a pasar a todos, somos humanos, pero es como, oh, dale, ya terminaste de gritar, en un rato hablamos, no voy a engancharme contigo. Y eso te lo regala la meditación. El yoga también puede hacerlo, por lo mismo. El guerrero se te incendia la pierna, te duele el cuerpo, que a veces va a doler fuera del mat también. Y es sí, pero eso no ocupa toda mi vida. Además de eso hay un observador y yo me quedo en mi observador.
para no estar siempre nadando como en el río de lo maluco, porque la vida es muy desafiante, muy. O sea, la vida es resolver un asunto tras otro, con unos cortos espacios de vacaciones. Entonces la meditación autocrea un espacio que se parece a unas vacaciones. Y no porque no te esté pasando nada, sino porque tú eliges vivirlo desde una casa amplia, desde un lenguaje distinto, desde una respiración distinta. Mm. Me encanta todo eso que dices porque es como traspasar esta práctica del yoga a la vida normal. Es como, sí, cuando estoy en este guerrero que me está pasando eso, lo traspaso a cuando me está pitando el de atrás o cuando me está gritando mi pareja y yo le quiero reaccionar y decirle, ¿no? Entonces me acuerdo de ese guerrero y digo, yo ahí me quedo callado y resisto, o sea, no resisto, pero me quedo como en un lugar de espectador, lo veo y luego decido yo cuando quiero reaccionar, Exacto. ¿no? Y puede que empieces a reaccionar y digas, esto me está matando, esto me está haciendo mucho daño, no quiero. Y obviamente no lo vas a decir con esta serenidad, uno puede que grites, Claro. ¿sí? Y puede que empiece el otro a pitar y no, hijo de madre. Mis hijos me dicen, mami, es que tú peleas mucho en el carro y yo, pero no me verán bajar la ventanilla. Yo no insulto a nadie y pito muy poquito, pero claro, dentro y con ellos y puede que digas, tío de madre, o a la gente no le enseñaron a manejar, obvio, eso sigue estando, porque no me interesa graduarme de la vida, estoy matada viviendo, estoy Sí. muy feliz viviendo y está bien, no me he graduado, no quiere decir que lo haga perfecto, pero vamos puliendo cositas y eligiendo cuáles sí son mis batallas, de manera que el día que es la batalla, como este lunes que les describo, importante, colegio de mis hijos, algo que no puedo posponer y no quiero posponer y la rabia en este momento sí me sirve para poner límites, entonces lo vale. Pero si yo voy a vivir en una adrenalina, cortisol constante, en una montaña rusa emocional, qué pereza. Yo creo que nadie vino a la vida a confrontación tras confrontación. Y hay gente que se engancha con el taxista, con el mesero, con el Uber, con la pareja, con la suegra, con el sobrino. Qué pereza. No quiero vivir así. Entonces elijo mis batallas, pero las tengo, claro. Totalmente. ¿Qué retiros vienen este año? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo son tus retiros? Cuéntame un poquito. Todos son distintos. Ok. El deseo es poder cubrir cosas diferentes para públicos diferentes, porque también al principio me confrontaba un poco que quería que todos ya supieran yoga, ya entiendo que no, y que algunos incluso no quieren hacer yoga. Entonces tengo en Tulum, en México, en marzo el ser completo. El ser completo se repite, pero no en todos los retiros. En este retiro vemos el ser físico, mental, emocional, energético y espiritual, las 5 dimensiones del ser, cada uno en un día. Hacemos yoga, que siempre les digo, esto es voluntario. Yo estoy aquí para las 7, le doy yoga a 1 o a 40. No toco puertas, no toco campanas, no pongo falta y llegan, es súper bonito. Meditamos, hacemos la parte teórica del taller y hacemos casi siempre algo también como de practicarlo con temazcal, con meditación, con sound healing, o sea, para todo hay un método distinto. Luego en mayo tenemos yoga puro en Bocas del Toro en Panamá. Hacemos yoga por la mañana y por la noche. Y este lo hago con Marce, que es mi socia en algunas de las cosas de yoga. En la mayoría de los retiros lo es. Y lo hemos entrado alrededor de la creatividad, como es muy bonito cuando las fluctuaciones de la mente bajan y tú dejas de estarte defendiendo, ya no estás en supervivencia. Naturalmente es como del fondo de tu conciencia emerge tu parte creativa que normalmente no tiene tiempo porque estoy muy ocupada sobreviviendo. Entonces es bajarlos a punta de yoga y de meditación a este estado creativo e incentivarlo, entendiendo que creación es muchas cosas, pero les ponemos muchos ejercicios. Bueno, lo vamos a basar en un par de libros, tenemos todo un programa para eso, son 4 días. Y en septiembre tengo Indias en los Himalayas, en Dehradún. Es una clínica ayurvédica, nos vamos 6 días a hacer tratamientos ayurvédicos, esos lo hacen ellos, que son los especialistas, y Marce y yo hacemos un taller que se llama el contrato sagrado, en el que se unen, es como nosotros le decimos que es como la maestría de lo que sabemos hacer hasta ahora. Hacemos yoga, explicamos todo el sistema energético, chakras y todo cómo funcionan, y lo unimos a un método que se llama el contrato sagrado, que es como entender, porque yo creo profundamente en eso, que antes de venir a la vida nosotros elegimos cuáles son los desafíos vitales para hacer algo con eso. O sea, es como convertir el karma en dharma, como lo que me cuesta, lo pulo, lo brillo y lo pongo al servicio del mundo
de mil maneras, desde ser mamá hasta ser presidente de Ucrania, pues lo que sea. Y al final la idea es que cada persona se vaya con su contrato sagrado escrito, hecho. Bueno, lo hicimos el año pasado y salió divino, 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 salieron unas cosas brutales. Entonces, esos son los de este año. Wow, me encanta. Quiero sumarme a todos. Bienvenida a todos. Quiero Son muy sumarme. bonitos. Una cosa que te quería preguntar antes de ir como cerrando es cómo uno en este mundo espiritual, entre comillas, llamémoslo así, muy alineado con yoga, tal, cómo llega a ti cómo llega una pareja en tu vida. Yo creo que tiene que estar, ya no creo, yo antes pensaba que tenía que respetarlo, respetar eso porque tengo de todo, digamos que está la gama del que confronta, mis alumnas son en su mayoría mujeres, siempre repetiré, ojalá sea más mixto, le tengo fe. Está el que mira a través del vidrio y dice qué ridículos, qué cuentos, qué sectas, o sea, desde la sombra dice, ustedes cómo se atreven, o estas viejas están desocupadas, o sea, hay un montón de lenguaje muy, muy fuerte, muy Muchas creencias sí, negativas. absoluto, y digamos, no se da ni el ensayo, sino que de entrada rechazo, porque esto pone en riesgo el status quo, no me gusta. Hay la persona que respeta, mira a través del vidrio, incluso con admiración, y dice, ve, qué chévere, no pasa nada. Hoy creo profundamente, porque lo he visto, que se necesita una persona alineada. No tiene que ser yogi, no tienen que hablar el mismo lenguaje, pero tienen que poder compartir la profundidad que te estás encontrando. Si no, tú vas a sentir que hay un pedazo de ti que no es escuchado, correspondido, que no va a la misma profundidad que tú vas. Entonces, y además que esa profundidad es lo más lindo de todo, o sea, es el tesoro que hay en el fondo del océano. Entonces es como la persona de tu vida, no le puedes compartir tu tesoro. Qué pesar. Muy triste. Entonces es como contigo veo corales y muy lindos los pescaditos, pero el tesoro del mar nunca está en los corales ni los pescaditos que están a 10 metros. Creo que la persona tiene que aventurarse, por lo menos elegir caminar eso. Si no es contigo, puede ser otros métodos. Yo creo profundamente en la terapia tradicional, creo en los psicodélicos, creo en mil maneras, de verdad, el enneagrama, las constelaciones familiares, lo he ensayado casi todo y digamos, me quedo con lo mío, pero no dejo de ensayar ni soy cerrada. Y si usted llega al tesoro por allá, antes más lindo, porque hay mucha conversación ahí cruzada que tú me puedes compartir sin evangelizar y yo a ti sin evangelizar. Pero cuando no, empieza a ocurrir que un camino aparentemente paralelo, sin darte cuenta, nos va llevando. Y hay un momento en el que esta persona, XY, no quiero calificar hombre o mujer, uno de los dos, además que puede ser pareja de la configuración que quieras, está con un lenguaje más mundano. No es que yo rechace la superficialidad, pero superficialidad es como tú estás careteando y yo estoy 100 metros encontrando el tesoro. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué frío? ¿Qué calor? La política, la economía del mundo, el dólar bajó. Te aburres, o sea, tu alma no canta la canción de tu alma. Entonces es esta persona diciendo, hay que acumular riqueza, el mundo está muy duro, ¿qué va a pasar en este país? Y tú entendiendo que somos correspondientes, que la vida te llevó a esto por algo, que hay cosas más importantes que eso o tan importantes como eso, porque no hay que restarle, obvio. No se da. O sea, hay mucha gente muy hermosa haciendo el intento, pero me da pesar porque no se descubren hasta donde necesitamos descubrirse. Es como si fuera la metáfora de estar amando a alguien que no se quiere quitar la ropa. O sea, no te puedo ver, no te quitas las capas que me van a mostrar el verdadero tesoro que yo vine a conocer. Entonces cada vez lo creo más profundamente que búscalo en tu clase de yoga. Total, yo así online, poniendo la cámara. Exacto, con camarita, Chicos, con camarita. pongan cámara. ¿Hay algún hombre en la práctica hoy? Exacto, pongan la cámara. No, me llega mucho eso que me estás diciendo. Y en la maternidad, Ay, divino. Es divino el crecimiento personal en la maternidad. ¿Sabes por qué? Porque los dejas ser y te das cuenta que
porque el yoga y el crecimiento personal y todas estas tradiciones de las que ya hablé y otras hacen un camino de retorno, es como un volver. Yo siempre lo he sentido como volver a ser la que siempre fui. Como que me perdí y volví. Es, ay, obvio, yo era esta. La sensibilidad, todo lo que te hablé que primero rechacé, lo integré. Entonces, de entrada, yo tengo a estos dos niños y digo, es que ellos son los que saben. Su alma ya sabe. Y mi tarea es contaminar lo menos posible. Los oigo, los guío, pero de hecho, mi educación, más que educación, porque educar parece como a conductar, que no me gusta, ha sido decirles, mis amores, el mundo funciona como un juego de monopolio. La gente necesita, pues como Tío Rico, Monopoly, estos que tienen billeticos de mentiras y propiedades. La gente necesita tener billetes, necesita comprar propiedades, unos compran la Torre Eiffel en ese juego, todo, pero hay un momento en el que hay que guardar el juego y vivir. Entonces, entonces en ese orden de ideas no hay que estudiar, porque necesitas los billeticos, acuérdate, hay que entender cómo funciona el juego, hay que saberse las reglas del juego, porque si no te echan del juego, no se puede hacer trampa en el juego, porque nadie va a querer volver a jugar contigo. Entiende las reglas del juego, pero yo quiero que tu vida no se trate del juego, quiero que lo guardes en la caja y vivas. Si es como estar en la Matrix, pero salirte de la Matrix. Caroline Myss lo dice muy lindo, dice estar en el mundo sin ser del mundo, porque uno a rato se lo cree y entonces sufre y después se sale y dice, yo vine aquí a amar, a aprender, a compartir, a servir, a reírme, a tomarme la sangría sin culpa, a dejar a la impostora y reírme de ella y decirle, amiga, ¿qué te pasa? A después creérmelo, ir y volver, estamos en esas. Entonces trato de mostrarles eso y que la casa sea el lugar seguro y que aquí pueden ser quienes vinieron a ser sin aconductarlos, porque digamos mi hija es más yogi, su lenguaje ha sido re yogi toda la vida, o sea, Elisa de 1 año y medio un día me dijo, mami, así subo, ella hablaba divino, yo tengo unos ayudantes y cuando tú me dices que es hora de dormir, ellos vienen y dicen tin, trin, trin, y son de todos los colores, hay de los azules, decía así, de los rojos, de los azules, su vocecita, y yo, dime quién educa y aconducta a un ser tan mágico. Lo que necesito es cuidarte para que sepas valorar eso y te contamines lo menos posible y sé que te tendrás que perder, pero que tu pérdida no te deje olvidar este lugar del que vienes. Y tengo un hijo que es cero yogi, pues a veces me dice ayúdame a hacer una parada de manos, pero no, es futbolista, es re matemático, es re que te rígido, juicioso, así todo cuadradito. Estructurado. Todo estructurado, es como el otro, los dos hemisferios del cerebro en la casa. Y mi papel también es respetarlo, amarlo, cuidarlo. Además, esa inteligencia, yo le digo, pilas, que esa inteligencia la tienes que poner a servicio del mundo porque tiene, desde que iban a nacer, yo decía, qué miedo parir esta cabezota porque físicamente se salía de todas las líneas y realmente ha sido correspondiente con su inteligencia. Entonces, yo lo guío y lo acompaño porque ese es su yoga, no tiene que ser el mío. O sea, ese es su aporte al mundo, un cerebro que tiene mucho para dar. Entonces, yo a veces le oigo las reflexiones a este ser humano y yo, wow. ¿Qué te dice? Además, desde otro lugar. Tomás tenía, creo que todavía, uniforme de la guardería y un día se siente y me dice, mami, ¿cierto que hoy es el ayer de mañana? Y yo, un segundo, yo anoto, hoy, mañana, sí, mi amor. Pues así, pero sus pensamientos rápidos, pero esto más adelante ha sido como esta semana conversábamos y me decía, mami, es que el mundo es al revés. Hoy el mundo está al revés. Premian a las personas que lo hacen mal. Y yo, sí, mira los líderes que tenemos hoy. Es el mundo al revés. Y aún así no nos vamos a rendir y vamos a seguir haciendo bien las cosas. Vamos a hacer las cosas bien. Sí, mami, pero me dice, sí, pero me da mucha rabia. Y yo, sí, a mí también, pero lo vamos a seguir haciendo bien. Así, tal cual, o sea, es muy, o sea, tiene 12 años y sabe la bolsa de valores, o sea, unas cosas que además me enseña a mí porque no es mi mundo y me encanta, porque es también la vulnerabilidad de no te van a, así sean hijos de ti, yo les digo, es que tú eres a veces me dice cosas como ocultándose y yo, yo te conozco, tú eres sangre de mi sangre, acuérdate que tú saliste de mí, vienes de mis entrañas, sí, mami, bueno, y no, sí, como, pero no es que así hayan salido de ti, te van a salir fotocopia, a veces van a ser el otro lado, y como no lo tengo en sombra hoy, porque me permito, es tu racionalidad no me ofende, y tu
manera de ver la vida no me ofende, me parece linda, así sea tan distinta a la mía, me parece muy linda, muy linda. ¿Y lo más difícil o lo más retador de la maternidad? Eh, no, muchas cosas, el cansancio. Yo creo que los primeros años uno está en modo lucha o huida, como en fight or flight, está en su reactividad mayor porque no duermes lo suficiente, estás con las hormonas en recreo, tienes dos seres humanos cuya supervivencia depende de ti. Tú eres la última, entonces tu ego da unas batallas horribles porque hasta que ellos no se duerman, no se laven los dientes, no coman, tú no empiezas a existir, entonces como duérmanse y verte hablándoles como juraste nunca hablarles porque uno chiquito era, no, a la hora de crecer para yo nunca ser como mis papás y luego creces y estás siendo no solo como ellos que lo hicieron divino, sino como el profesor gruñón, grosero, gritándoles, es muy duro porque es como queriendo hacerlo mejor y al otro día todas tus hormonas del estrés eligiendo hacerlo mal por ti. Y también es un camino que puede llenarte de muchas culpas y perdonarte porque entiendes que, Dios, no tengo más. O sea, a veces yo contaba y decía, yo llevo 3 años sin dormir, estoy agotada, o sea, ¿dónde estoy yo? Y también entender que me iba a tener que posponer un rato, dilatar muchos sueños que yo tenía para cuando se fueron finalmente al colegio, que yo los metí a un colegio donde entraban súper tarde porque mi deseo no era deshacerme de ellos, que ya a los 2 años o año y medio lo reciben como jornada completa y yo no, los dejé hasta los 4 y cuando se fueron finalmente yo tengo 8 horas. Puedo ser cualquiera, ahora sí, puedo ser cualquiera. Puedo ir a la peluquería, puedo dar clases más largas, no estoy alimentando a nadie, no estoy lactando, o sea, mi cuerpo vuelve a ser mío. Es muy bonito, pero se demora mucho, porque entonces cuando estás haciendo ese retorno han pasado muchos años y ya no te acuerdas ni de la mujer que eras cuando extrañabas ese ser ella. Entonces estos 40 años, yo tengo 41 años, es como ya ni siquiera recordar con nostalgia quién era, sino construir una mujer nueva que mezcla ese amor por esos hijos, amor, además que ese es otro reto, un amor salvaje, reptiliano, que no corresponde a veces con la decencia. O sea, tú en nombre de proteger a esos niños a veces puede ser y hacer cosas que dice uno, qué pena. O sea, como una leona, uno es muy mamífero en ese sentido, ¿sí? Entonces muy reactivo y a veces muy indecente, pero se vale. Pero entonces después crecer y llega una década muy floreciente en la vida de las mujeres que es, ahora, ¿quién quiero ser? O sea, ya fui mamá, ya fui pareja, ya le cumplí a todo el mundo, a la suegra, al gato, al perro, a la cuñada. Tengo ahora una vida por delante, ya hiciste todo el checklist, ya subiste a la montaña, ya, y no tienes afán además. A los 21 quiere tener 30, a los 30 y a los 40 no tienes ningún afán de tener ni 50 ni 60. Entonces te paras en presencia y dices, ahora ¿quién quiero ser? Yo. Que es un egoísmo hasta sagrado. Yo digo, es un egoísmo sagrado porque al redescubrirme como una mujer completa, que no le falta nada, que se cumplió muchos de los sueños que tenía, se abre un espacio, mejor dicho, para el resto de la vida se ve como un libro en blanco que asusta y emociona al mismo tiempo. Pero la maternidad es casi que el tono con el que se escribe eso, porque te da mucho callo, te da mucha autocompasión, te da mucho amor por el cuerpo. También es como, amo este cuerpo, o sea, fue capaz de producir 2 seres humanos, parirlos por parto natural, alimentarlos 8 meses, no dormir 4 años y aún así funcionas, o sea, amor, me dejo de criticar el cuerpo, viene el reto y después viene la enseñanza, entonces la maternidad nunca te deja solo con, con lo duro, por cada cosa dura hay una cosa muy hermosa. Yo hoy lo veo así más romántico. Hace 10 años te hubiera respondido otra cosa. Bueno, pero eso es bonito también para la gente que te esté escuchando, las chicas que te estén escuchando, que estén en el día 1 o mes 3, que es como tranquila, date tiempo. No tiene que ser ya, no lo tienes que resolver todo ya. Date tiempo que en 10 años va a ser diferente. Y me gusta mucho lo que dices. No es como voy a buscar a la mujer que era antes, sino me voy a redescubrir desde una mujer que se parió al mismo tiempo que se parió esa hija. Tal cual. Algo nuevo.
porque la otra era una damisela, en los arquetipos, Sí. pues que te cuento es una belleza, era la que estaba en la casa esperando como la Cenicienta que le pusieran la zapatilla de cristal y me elijan, y ay, tú me escoges, yo te escojo, jaja. No, eso es muy lindo, pero ya para una mamá fiera, leona, que se ha conocido en sus peores, que ha batallado muchas cosas, la damisela es como, yo no quiero ser una damisela, no me queda, esa zapatilla no me queda, me crecieron los pies, ¿sí? Entonces ya me queda la mujer salvaje, me queda la reina, me queda la sabia, que también sale muy bonito en la mitad de la vida de las mujeres, como ese arquetipo de la mujer sabia, alquimista, artista, que no le teme al ridículo, que no está pidiendo permiso, y eso me lo regala esa dificultad, bienvenida. Eso me lo regala ese trasnocho, bienvenida. Si esa maternidad bien vivida trae de todo, pero no es inmediato, no es inmediato. Y mientras está pasando, no quieras que sea lo otro, porque yo, digamos, a veces veo con envidiecita a las mujeres que están de 70, de 80 en una libertad, que viajan, ay, me voy 2 meses para el Cairo, y no, 2 meses, ¿quién tiene 2 meses? Ella, pero yo no la envidio porque eso quiere decir que mis hijos ya no están en la casa, que estoy en otro lugar, entonces no me miren con envidia las que están de bebecito en brazos y minuto duermen mal, porque quiere decir que para ese entonces no vas a poder cargar a tus hijos, son muy pesados, probablemente ya no se pasen a la cama a dormir contigo, probablemente no creen en todo lo que les dices y la Navidad no es tan mágica y de repente te cuestionan todo, entonces en cada etapa hay una magia, y la magia de tener un bebé de uno con ese olor en los brazos, con esos soniditos, aprendiendo a descubrir la vida a través de sus ojos, uno es como, estoy volviendo a vivir, entonces no tengan afán, llegará y ya después llegará el de irnos al Cairo 2 meses. Amén. Amén, por favor. Bueno, a ver, te voy a hacer una preguntita. Vas a escoger un número del 1 al 11. El 11. Ok. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que no se imagina la vida tan hermosa que nos estamos armando, que tenga paciencia y que haga todo igual para que podamos llegar a este mismo lugar, porque si se me va por otro callejoncito nos perdemos. No cambiaría nada y quiero que se disfrute el hermoso caos en el que está sumergida. ¿Y qué le dirías a tu yo de 5 años? O sea, si te encontraras a Ana a los 5 años en un cafecito, ¿qué le dirías? Que vas a estar muy orgullosa de nosotras, muy orgullosa. ¿Otra? Ya toda. Un momento. Sí, voy a hacer. Y otra. Bien pueda, Y otra. toda tuya. Em, ¿Qué miedo sientes que te acompaña hoy? Digamos que todos estos años me han traído una autonomía hermosa, hermosa, autonomía a todo nivel, es como, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, pero se lo vi a miren que yo veo cosas muy superficiales también, en una época tenía el cerebro estallado y me vi una serie que se llama The Bold Type, fantástica. Y una de ellas es una gran ejecutiva, es una vida muy distinta, pues obvia a la que yo tengo, pero escala mucho, mucho. Y dice una frase que dicen muchas personas que han llegado a la cima y es un lugar muy lindo, pero estás muy solo. Yo soy muy llena de gente a mi alrededor, pero no siempre es, digamos, compañía física, sino compañía emocional. Digamos, lo mismo del tesoro de ahora, ir al fondo, y tú te quieres llevar a tu gente al fondo, pero a algunos les duele el oído, otro no puede bucear, otro tiene un problema en los pulmones, pero tú dices, yo tengo que ir allá. Y llegas, lo haces, Joseph Campbell lo dijo como el viaje del héroe, y haces tu viaje del héroe y llegas así con el pelo vuelto nada y raspada las rodillas y la ropa en harapos y ¿a quién le cuento? Nadie fue conmigo. O sea, me hubiera encantado llevármelos a todos, pero el viaje del héroe es un viaje muy solitario y esa soledad emocional es muy dolorosa, es como
yo, ¿sabes cómo lo he interpretado? Como en todas las terapias que he hecho, es como un frío en la espalda, es como yo sé que yo me sostengo sola, no estoy hablando de plata o no solo económicamente, me sostengo de muchas maneras, emocional, pero también a veces quisiera es como es como una nostalgia uterina, porque es como, y al final quiero que alguien me arrope y me sostenga y me diga, yo te cuido, porque como que me he dedicado a cuidar a mucha gente, hay un momento en que yo digo, cuídame, quiéreme, o sea, sosténme, por favor, o acompáñame, o entiende este lenguaje de este viaje largo que he hecho. Y ahí me veo a veces a gatas para poder poner en palabras la profundidad de lo que esto ha sido. Es como, lo tengo adentro, pero todavía no lo he podido expresar y de expresarlo no sé si hay alguien que pueda sostener la densidad de todo este tesoro que me he encontrado. Entonces, ese es un reto para mí, fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hay épocas donde digo cero, yo sí soy peliculada, y hay épocas donde me pesa duro, duro, o sea, me hace llorar. Pero bueno, ahí estamos aprendiendo. Entiendo. Y yo creo que cuando pues tú me cuentas esto, como que del otro lado es, es como esa voz que te dice como, no, pero yo sí siempre creo que está esa persona que sí es capaz de sostener todo eso porque esa persona, si lo viéramos como en reencarnación, si tú estás en reencarnación 10.000, esa persona va a estar en reencarnación 20.000, De acuerdo, ¿sabes? de acuerdo. Lo que pasa es que pues muchas veces, como hablábamos ahorita con la maternidad, las cosas increíbles pues a veces se demoran más, y la vida y la religión o Dios habla mucho como en que la vida va en temporadas Ujú. y que uno quiere que sea ya. Y de repente Dios está desde arriba diciendo, sí va a llegar, nada más es, todavía falta. Sí, es como cuando mi hija me dice, me quiero graduar ya del colegio, y yo, ay, mi niña, Sí, sí. si tú supieras, Si tú casi le supieras. canto la canción, si tú supieras, sí, falta, pero va a llegar, o sea, si la vida nos regala todos los años que queremos que le regale, va a llegar, pero sí. O sea, Total. mirarlo desde cuando uno es el profe es deli, pero cuando uno está siendo el alumno de la vida es como, ya, te exijo. Te Sí, entiendo sí, ya, sí, por sí. favor, quiero ya eso, esa persona o eso que sostenga o esa situación o ese trabajo, pero que sea esa persona, sobre todo lo hablo yo como en persona, como que sea capaz de sostener todo este O universo. acompañar, Acompaña, porque para mí sí, la lección más divina es la de pares, es que los pares son una felicidad. Cuando yo estoy en los retiros con Marce, mi socia, y somos como vivimos todo el día cada una, sus alumnos, su clase, su cosa, tan, el taller, no tenemos ni un minuto de hablar y llegamos al cuarto por la noche y ella es en sus cosas, pero se lava los dientes y Anita, no te pares, así con la espuma me va contando todo y yo igual, yo le digo, qué bendición tenerte. Y Marce se demoró mucho para llegar a mi vida porque yo hice como 13 años sola de profe de yoga y era un ejercicio muy solo. Lo mismo, llegaban mis amigas y una es ingeniera, la otra administrativa, la otra es muy diseñadora y yo era, ¿de qué hablo yo? Como que yo les contaba, pero nadie lo entendía. Cuando llegó Marce es como, las dos conocemos los mismos alumnos, estamos haciendo el mismo retiro, entonces es como, ya, me descargué, es un par hasta mañana, Marce hasta mañana, Anita, chao, nos dormimos, Deli. Esa misma persona en más escenarios de la vida, los pares son un regalo. No es tu profe, no es tu alumno, nos estamos disfrutando la vida juntos. Eso es un regalo, porque a veces incluso en dimensión pareja y hasta en dimensión amistad buscamos es puros o alumnos o profes, pero la horizontalidad hace un match pero pues incomparable. Y hoy creo que no es solo a nivel pareja, a nivel hermanos, a nivel amigos, ojalá tener muchos pares, momentos en los que tú no estás dando discursos, no estás evangelizando, no estás contando un problema para que te lo resuelvan a manera terapéame amiga, sino nada, estoy exponiendo una situación solo porque qué rico hablar, confío en ti y no te entiendo, o sea, es como un discurso muy paralelo y muy llenador, muy llenador. Eso es como mi pedido, señora vida. por dos. Sí, sí, sí. Gracias. Ana, gracias, gracias por estar aquí, por contar todas estas historias, por tantas recomendaciones. Me encantan todas las frases que pones, los libros, me encanta
que otra vez como que traigas esta imagen del yoga otra vez presente a mi vida que me gusta mucho, que siento que tengo como medio olvidada en un cajón. Entonces lo agradezco además, que qué rico como hablas, la energía que tienes, me encanta. Se me pasó demasiado rápido esta conversación, así que gracias por estar aquí. Y bueno, ahí te sigo escuchando también en tu podcast, que además no dijimos el nombre, Abiertamente. Ajá. Abiertamente, que me encanta. En Abierta Spotify, mente. por favor. Exacto, entonces también para que lo escuchen, que está muy bonito. Y me gusta que además justo hablas de eso, de que compartes muchas cosas de otro podcast, de otro Instagram, de otras, o sea, como Ay, que todo full cabe. compartes. Networking absoluto. Hay gente que es como, no se salgan de mi red, solo mis frases, solo mi cosa. Yo amo el networking que nos han dado estas redes sociales, por eso estamos acá. Exacto. Entonces, sí, ábranse, o sea, esas redes bien utilizadas son el regalo, son hasta terapia gratis, ¿cierto? Amén. Amén, lo son. Y los que se enamoren del yoga, y a ti, el yoga no es una finalidad en sí misma, es una pastilla, acuérdense, para vivir más rico. Entonces lo hacen, sacan su mat, hacen su yoga y se van a vivir la vida con otro mindset. Eso es todo. Pero no es como poner la vida a girar alrededor del yoga. Incluso así lo hago tempranito. Mi yoga a veces es 1 hora, pero a veces son 20 minutos y salgo. Esa es mi meditación consciente. Entonces no, como que no poner la vida a girar alrededor de eso, ni siquiera si es el gym, nada, lo que sea que hagan con su cuerpo. Es como la estación 1 de un camino enorme que nos trae mil cosas más. No quedarnos como ese plano físico es divino, pero es apenas la gran puerta de entrada para a qué vinimos y qué queremos vivir y cómo lo queremos vivir. Y además creo que la mayoría de los que estamos escuchando, viendo aquí este episodio, lo primero que hacemos antes de cualquier cosa es agarrar el celular. Y nos pasamos por ahí 20 minutos ahí en Instagram, en Viendo esto, en lo otro, viendo otro hacer yoga, así. Otro en el gym. O en vez de agarrar el celular, Esos 20 minutos. esos 20 minutos, poner la clase en vivo, pues, o grabado, lo que sea, poner tu mat con tu celular, poner la clase ahí, Ya. y esos 20 minutos que te gastaste en otra cosa, hacerla ahí. El regalo. No, Eso es como ya. 20 minutos que habías malgastado, cambiarlo como en ese mini hábito. Pues boom. 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 Milagro. Ajo. Milagro asegurado. Bueno, nos vemos en otro episodio de Puedo Ser Cualquiera. Síganos, hay que suscribirse a YouTube, síganos en Spotify, en Instagram, en TikTok, y ahí nos vemos.